Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos entonces a esta tutoría número 8, en la cual vamos a iniciar entonces con la socialización del trabajo final, que fue asignado entonces en grupos de A2 estudiantes. La idea entonces es que iniciemos con el grupo de sistema de automatización de oficina. Gloria Patricia y Alejandro. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, profe. Profe, ¿están viendo la pantalla ahí? Sí, señor. Las diapositivas. Sí, ahí la estamos viendo. Ok. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandro Ortiz y mi compañera es Gloria Patricia, quienes vamos pues como a exponerles los sistemas de automatización de oficinas respectivamente. Aquí hicimos pues como una especie de imágenes al respecto donde podemos ver un poquito al respecto y pues les vamos a presentar entonces qué son los sistemas de automatización, pues como una corta definición. Estos sistemas se basan pues en recopilar toda clase de información a través de las computadoras y sabemos pues que nosotros a través de las computadoras recopilamos, procesamos, almacenamos información y a la vez también por medio de ellas podemos transmitir toda clase de mensajes electrónicos y también el guardar documentos importantes para las organizaciones entre un grupo de individuos o personas, ¿sí?, que trabajen para una organización o también nosotros individuales, cuando somos de modo individual, podemos pues almacenar allí mucha información al respecto. Estos a la vez contienen hardware y software, donde facilita pues la carga para un negocio o una empresa y la organización aumenta pues con mayor velocidad la productividad en el negocio y también al profesional. Es decir, esto lo que permite es que el funcionario sea mucho más capaz de hacer una producción y reducir tiempo dentro de los procesos en la comunicación de la empresa para así obtener una ventaja competitiva ante la respectiva competencia. Encontrábamos unos ejemplos de ellos, me voy a pasar por aquí para esta diapositiva, donde en su momento estaba pues
el teléfono, o aquí también podemos ver hoy últimamente lo que los conmutadores también, pero últimamente como estas herramientas TID donde se pueden hacer videoconferencias, cosas que hace años atrás anteriormente no hacíamos, o sea, es decir, no teníamos el espacio para estas videoconferencias y poder así obtener una información rápida y precisa. Entonces, a continuación voy a presentar lo que son las características. Dice que reducen la carga de trabajo, es decir, pues los que le mencionaba ahorita hacen que el funcionario trabaje más rápido, o sea, le brinda herramientas para trabajar de una manera más rápida en la reducción de la carga de trabajo, donde podemos hacer que las tareas que hoy en día tenemos sean mucho más fáciles de ejercer a comparación de años atrás cuando no existía tanta tecnología. La multitarea son pues sistemas de automatización de oficinas donde manejan de manera fácil las tareas de una empresa en el orden y también de manera fácil y simple. Puede abrir, controlar las temperaturas dentro de las oficinas y también se ocupa de los procesamientos de los datos y las entradas. También pueden ser unas alternativas en la cantidad de carga de trabajo que se puede manejar en el propio sistema. Permiten pues como la visibilidad, la sostenibilidad del entorno de la oficina. Cada sistema debe ser capaz de hacer que la fuerza laboral trabaje en las cosas que se le dan. Se puede mantener pues firme y confirmar la sostenibilidad al mismo tiempo, adaptarse al entorno de la oficina también. Diseña fácil del flujo de trabajo, la compatibilidad móvil, la integridad con otras aplicaciones, la gestión de las tareas, de los plazos, la transparencia y el control del acceso. En los requerimientos, bueno, también tenemos, perdón, la fuerte inversión en equipo general, es decir, que se invierte de manera rápida en el equipo de ingeniería, que es la capacidad para cambiar parte del programa sin perder los tiempos en la producción. Sí, es decir, donde se puede cambiar algo físicamente para que no se pierda pues como el tiempo en la tarea que se quiere desarrollar. Y en los requerimientos pues encontramos que son sensores de comunicación industrial que viven en el entorno de la automatización, el control del inventario, que es la cantidad excesiva, deficiente, justa o necesaria. Esto también se requiere como a la capacidad de almacenamiento que puede tener un aparato para poder hacer el respectivo procedimiento. La producción automatizada, las células solares o semiconductores, el llenado de los contenedores y el transporte de fábrica. Y entonces aquí a comparación les vaya a hablar mi compañera Gloria sobre lo otro que tenemos por hacer. Bueno, continuamos con la implementación de sistemas de automatización. Alejito, ya puso la... Si no la estás viendo. Ya, está bien. Bueno, en la implementación de sistemas de automatización de oficina es la realización de una especificación técnica o logaritmo como un programa componente de software o otro sistema de cómputo. Muchas implementaciones son dadas según una especificación o un estándar, por ejemplo, el navegador web. Respeta o debe respetar en su implementación las especificaciones recomendadas según el WOBIT o el Web Consortium de lenguajes de programación. Bueno, la otra es, bueno, este es un ejemplo pues para la empresa que cual trabajo, que es la rama jurídica, que a partir pues, de la pandemia implementaron la digitalización de los expedientes. Entonces, la digitalización de expedientes judiciales que se encuentran activos en despachos judiciales, juzgados, tribunales y altas cortes. Apoyo especializado en gestión documental. La rama hace parte del proceso de modernización y transformación digital. Las ventajas de este plan de digitalización acerca virtualmente el expediente judicial al juez y a las partes.
disminuir las consultas físicas y presenciales, contar con mecanismos de transformación del soporte físico en electrónico, administrar electrónicamente los documentos asociados al expediente en condiciones de integridad, seguridad y disponibilidad, llevar a cabo una primera aproximación a una gestión documental electrónica como parte del ciclo del proyecto hacia la transformación digital. Favorece la migración de datos al nuevo sistema de gestión electrónica del proceso judicial como la columna vertebral del expediente electrónico, los servicios digitales y justicia en línea para el ciudadano. Listo, profe. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, profe. Bueno, entonces continúa Sistema de Información Administrativa, Jamie y Sebastián. Sí, señor. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Profe, ¿sí me escucha? Ah, ya. Profe, Bueno, le comento, lo que pasa es que como Sebastián está por fuera de la ciudad, él se va a estar conectando intermitente, ¿listo? Entonces, lo que nosotros hicimos es que vamos a proyectar las diapositivas, pero dentro de la diapositiva está grabada la conversación, pues la exposición de él, ¿listo? De acuerdo. Porque es que él se le cae mucho la señal, listo. Entonces ya nos vamos a conectar. ¿Ya lo están viendo, profe? Sí, señor. Listo, bueno, la exposición de nosotros está realizada por Sebastián Cardona y Jamie Vitrago. Nuestro tema, Sistema de Información Administrativa. Sistema de Información Administrativa o MIS, pues como su nombre en inglés lo indica. Porque esta palabra la estaremos viendo mucho dentro de la exposición de nosotros. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar del sistema de información administrativa, presentado por Jamie Vitrago y Sebastián Cardona. Tenemos unas características. Sistemas de información aledaños contribuyen a la solución de problemas a través de dos formas básicas: los recursos de información, que abarcan a toda la organización, y la identificación y conclusión de los problemas. Los sistemas de información para la administración tienen como objetivo principal mostrar una visión general de la situación de la empresa. Consecuentemente, esto muestra la situación de las operaciones regulares de la empresa para que los directivos puedan controlar, organizar, planear y dirigir. Contamos con tres características principales de los sistemas de información. Primero, producir reportes anuales, semestrales, trimestrales o mensuales con un formato preestablecido. Segundo, producir consultas impresas o consultas en pantalla. Utilizar datos internos de la operación de la empresa, almacenada en las bases de datos de los sistemas de datos transnacionales. Esa sería la tercera. También existen tres tipos de reportes de sistemas de información. Los reportes programados son reportes generados de manera periódica que presentan resultados de las operaciones, así como reportes con indicadores de la situación de la empresa. Segundo, los reportes por demanda. Son reportes que se generan solo cuando el administrador o tomador de decisiones requiere de cierta información. La elaboración de estos reportes no es automática, sino que se genera a partir de la solicitud del usuario. O sea, debemos generar una alerta para que esta información salga, ¿cierto? Y tercero, tenemos los reportes por excepción. Son reportes generados en el momento en que ocurre alguna situación crítica, en la cual se requiere información adicional acerca de algún evento especial. Tenemos como requerimientos un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, obtienen, procesan
almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control de la organización. Además de soportar la toma de decisiones, pueden ayudar a los jefes y trabajadores a analizar problemas, visualizar aspectos complejos y crear nuevos productos. Hay que tener en cuenta que los sistemas de información no son quien toma las decisiones de la compañía, pero sí es la herramienta para tomarlas. Realmente esa decisión es de las personas, de los gerentes, ya de las cabezas pues de la compañía, pero los sistemas de información, como lo digo, no son los que deben tomar la decisión. La decisión debe ser tomada por una persona. La implementación del sistema de información puede durar de 4 meses hasta 1 año, donde en este tiempo se lleva a cabo el diagnóstico, investigación, preparación y capacitación para la implementación del programa, ¿cierto? Algo muy importante es que los empleados deben estar al pie en el proceso, ellos deben estar de la mano con los gerentes, con los jefes, para que esta implementación tenga al final que todos esperan, que es poder llegar a la meta de los objetivos, ¿cierto? La clave del éxito de la implementación en cualquier sistema de información es comprender bien el estado actual de la empresa y definir objetivos claros del proyecto. Y estos objetivos deben ser realistas, pero ambiciosos, y deben ser medibles. Un ejemplo que nosotros tenemos en sistemas de administración es, por ejemplo, el de compras y de control de inventarios, aunque también existen los de finanzas, los de recursos humanos. Este que nosotros elegimos, pues es una forma que tiene la empresa de controlar, sacar presupuestos, calcular sobre un producto, qué cantidad tienen, cómo ha sido su indicador de ventas, si es más factible volverlo a pedir, qué cantidad pedir. O sea, es una información, es un programa que le ayuda a capturar y recopilar información a la empresa para que las personas encargadas puedan tomar una decisión acerca de este producto, si es algo viable, si es algo sostenible, o si le aumentan o le reducen cantidades de sus pedidos. Listo, profe, esa sería la presentación de nosotros. Ok, muy bien. Muchas gracias. Listo, profe. Continuemos entonces, por favor, con sistema de procesamiento de datos. Victoria y Gisela. Claro que sí, profe. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, nosotras les vamos a hablar el día de hoy sobre sistemas de procesamiento de datos. El trabajo que hicimos, pues estamos Gisela Costanza Rivera y yo, Victoria Prieto. Sin embargo, hablando un poquito sobre el tema de la información, hoy en día ha tomado una importancia este tema en la vida cotidiana, en las personas, ya que implica pues la realización de actividades y otras tareas que en su mayoría demandan mucho conocimiento para poderlas llevar a cabo. Y en ese tema de la información es muy importante como revisar el tema de la democratización, porque ahorita la información, pues como todos vemos, está al alcance de todas las personas y eso pues ha tomado una importancia muy grande en la actualidad, sobre todo con el tema de Internet, que todas las personas pues podemos consultar cualquier información en tiempo real y no hay tantos obstáculos como existían anteriormente. A nosotras nos tocó entonces sistemas de procesamiento de datos. Los datos consisten en hechos organizados o no organizados, que luego pueden ser manipulados en otras formas para que sean útiles y comprensibles, convirtiéndose los datos en información. O sea, la entrada para tener un sistema de procesamiento son los datos son los que nos dan la entrada a toda la información. Y el procesamiento es el proceso de manipulación de los hechos a información.
Ese proceso se conoce como el procesamiento. Para ser procesado por una computadora, los datos deben primero ser convertidos en un formato legible por una máquina. Una vez que los datos están en forma digital, se pueden aplicar varios procedimientos sobre los datos para obtener una información útil. El procesamiento de datos tiene varias etapas. Entonces, la primera etapa es la recopilación de los datos. Los datos se obtienen de las fuentes disponibles, incluidos los archivos de test y los almacenes de datos. También se puede, hoy en día, para hacer la recopilación de los datos, hay muchas otras alternativas, encuestas, hay encuestas virtuales, cosas que le llegan a uno al celular, con preguntas para poder recopilar información. En segundo, es la preparación de los datos. Durante la preparación, los datos sin procesar se verifican diligentemente para detectar si tienen algún error. Luego, tenemos como tercera etapa la entrada de datos. La entrada de datos es la primera etapa en la que los datos sin procesar comienzan a tomar la forma de una información ya utilizable. La cuarta etapa es el procesamiento. El procesamiento se puede realizar mediante técnicas de filtrados, análisis y visualización de datos, e incluso con algoritmos de aprendizaje automáticos. La interpretación de los datos. Esta es una etapa de salida. La interpretación es la etapa en que los datos finalmente utilizables son utilizables para los usuarios. Se traducen, se pueden leer y a menudo en forma gráfica, videos, imágenes, textos, sin formato, entre otros. Es decir, ya aquí en esta parte ya tenemos la información como resumida y ya podemos empezar a interpretar qué resultado nos da o qué hacer cuando ya tenemos el total de los datos. El almacenamiento de los datos. Una vez que se procesan todos los datos, se almacenan para su uso futuro. Si bien es posible que alguna información se use de inmediato, gran parte de ella tendrá un propósito más adelante. El caso, por ejemplo, de los CRM que manejan las empresas, donde almacenan toda la información de los clientes para luego enviarles información de productos, de lo que les gusta, de su profesión, etcétera. Luego de estas etapas tenemos ya el análisis de los datos. El análisis de los datos es el estudio de un conjunto de información cuyo objeto es obtener conclusiones que permitan a una empresa, a una entidad, ya tomar decisiones. Durante este análisis, los datos pueden ser objetos de operaciones, por ejemplo, para obtener informaciones, indicadores estadísticos. El análisis incluye todas las herramientas a las que podemos recurrir para el estudio de una base de datos, incluso las visuales como el histograma, el diagrama de barras, el gráfico circular, entre otros. Por ejemplo, en esta grafiquita que pusimos acá y como una especie de encuesta de preferencias por persona. Entonces aquí ya con toda la información y la información graficada, entonces ya se pueden tomar decisiones, qué le gusta a las personas o qué no, sobre un producto que también está llegando a los clientes y no. Los tipos de análisis, tenemos dos tipos de análisis de datos. Uno es el cuantitativo, que es la información que se maneja pero en forma numérica, a partir de la cual se pueden elaborar estadísticas exactas. Por ejemplo, las calificaciones obtenidas por los alumnos de la clase del último semestre. Y las cualitativas se trata de la información obtenida de una base de datos presentada usualmente en forma textual. Un ejemplo es cuando hay unas encuestas de opinión sobre un nuevo producto. Y aquí le doy paso a mi compañera Gisela. Bueno, buenas tardes para todos. Métodos de procesamiento de datos. Los diferentes métodos de procesamiento de datos están relacionados con el avance tecnológico. Las alternativas presentadas podrán ser elegidas dependiendo la rapidez con la que se necesitan y la inversión en dinero que se requiera para obtenerla. Cual fuera pues la necesidad de las personas o de la empresa, se escoge el método más apropiado para el procesamiento de datos. ¿Listo? Entonces, existen diferentes métodos de procesamiento de datos, que es el manual, el mecánico, electromecánico y electrónico. El manual.
El manual, este es el proceso más antiguo e involucra el uso de los recursos humanos, tales como realizar cálculos mentales, registrar los datos con lápiz y papel, ordenar y clasificar manualmente. Como ejemplo, podemos tener la evaluación académica en un colegio en donde el profesor registra en forma manual a lapicero las notas de la evaluación de los alumnos, una tabla llamada pues de registro para luego obtener los promedios mediante el cálculo aritméticos manuales, quedando toda esta información almacenada en el registro. El procesamiento mecánico considera el uso de máquinas registradoras y calculadoras como el ábaco y las reglas de cálculo, reemplazando en cierto grado el proceso del cálculo manual. Esto trae como lógica la consecuencia del aligeramiento del trabajo en las relaciones de proceso y la reducción de errores, pero mantiene la desventaja en el proceso de almacenamiento de toda la información. Ejemplo, podemos obtener la hora pues, de un empleado en un reloj de cuerda, que es un aparato pues, mecánico que interiormente tiene una serie de engranajes que se encuentran debidamente coordinados entre sí y cuyo movimiento hace girar una aguja en forma radial y proporciona pues el tiempo. El procesamiento electrónico, este es otro pues método, ese es de tipo de proceso, el enlace de información entre los diferentes elementos del tratamiento de información, de almacenamiento y de comunicación. Sigue relacionándose de una forma manual, pero para realizar cada una de estas tareas se emplean máquinas electromecánicas con las cuales se obtiene mayor eficiencia. Como ejemplo, tenemos las actividades que se realizan con las máquinas perforadoras, que mediante el uso de energía eléctrica activará un motor y el eje de este motor con su adaptador respectivo permitirá perforar el suelo a distintas profundidades. Otro ejemplo de esto electromecánico es la cámara de video, cámara fotográfica y calculadoras, entre otras. Y por último tenemos el procesamiento electrónico. Este tipo de proceso se emplea pues para las computadoras, por lo que interviene pues la intervención humana, no es requerida en cada etapa. Una vez pues ingresados los datos, la computadora es efectiva y los procesos requerimientos automáticamente y emite la resolución deseada. Esto puede ser pues también puede ser personal y puede ser de un proceso de datos comerciales para las actividades repetitivas, para procesar grandes volúmenes de información, como por ejemplo almacenar actualizaciones aplicadas de inventario, transacciones bancarias, aplicadas a cuentas, archivos maestros, clientes, transacciones de reserva y ventas de boletos. Listo, eso es todo. Listo, profe. Muchas gracias. Okay. Muy bien, muchas gracias. Entonces, antes de continuar, sí quiero hacer como un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, en el sistema de automatización de oficina, hemos visto de que la evolución que hoy ha tenido todo el componente, y no solamente el de automatización de oficina, sino administrativo y de procesamiento de datos, digamos que ha tomado una connotación a hoy mucho más avanzada con respecto a la transformación digital que hoy se está realizando. Entonces, esa transformación digital ha obligado a que efectivamente la automatización de la oficina se vuelva a hoy una necesidad y cada vez con muchas más herramientas. ¿Herramientas de qué? Pues anteriormente solo teníamos el computador normal para digitar información, pero hoy ya entonces los equipos vienen con muchas más características de digitalización, de reconocimiento facial, de reconocimiento de huella, de reconocimiento de voz, es decir, todos los componentes biométricos que hoy se utilizan. Eso de una u otra forma ha hecho de que tengamos que cambiar también un poco el componente nuestro de pensar y de actuar con respecto al uso de tecnología.
ese uso de tecnología, como lo mencionaba, pues requiere de una capacitación y también requiere de unos componentes adicionales que a veces requerimos para poder entender cuál es el flujo de esta información. Entonces, estos elementos también nos permiten establecer cosas como el uso de almacenamientos externos, que ya, si ustedes han podido apreciar, entonces, a hoy tenemos dispositivos, equipos de cómputo que básicamente han desaparecido ya todas las unidades de CD-ROM, ya estos elementos no vienen más con puertos USB y también vienen entonces con puertos infrarrojo y con puertos HDMI que le dan como más posibilidad de conexión y mejorando un poco todo el componente de lo que tiene que ver con la conectividad de Wi-Fi y de Bluetooth. Entonces, esta evolución ha hecho de que efectivamente tengamos que migrar hacia otros componentes y hacia otros elementos. En la parte de lo que tiene que ver con sistemas de información administrativo, es claro de que a hoy este componente de sistema de información administrativo nos permite establecer elementos diferenciadores, sobre todo en el mundo empresarial. Y esta parte de sistemas administrativos, ¿están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. A hoy, digamos, muchas compañías ya se han migrado para los famosos sistemas de información ERP, que son los Enterprise Resource Planning, es decir, son sistemas de información para parte productiva, todo el recurso productivo que tienen muchas organizaciones. Dentro de uno de ellos está entonces SAP, que es un software alemán, pero existen otros también, digamos, acorde a lo que cada una de las compañías necesitan. ¿Por qué entonces estos software administrativos han tomado tanto auge? Porque es que lo que ha permitido es que estos sistemas de información que están soportados por todo el componente de hardware, básicamente se han vuelto modulares, y esto ha permitido de que básicamente esta modularidad le dé la posibilidad a la empresa de ir creciendo conforme a lo que ellos necesiten. Es decir, por ejemplo, en el caso de SAP, ellos tienen un módulo de recursos humanos, que es todo el componente entonces de vinculación de trabajadores, de liquidación, de todo lo que hoy básicamente administran muchas empresas con respecto a la parte de nómina. Este componente, por ejemplo, de recursos humanos, para muchas de las compañías ha sido como el coco, porque hoy en Colombia hay mucha diversidad de nóminas, más aún en muchas empresas donde se manejan 1, 2, 3 o 4 sindicatos, y donde hay entonces unas convenciones colectivas de trabajo debidamente negociadas. Eso hace de que efectivamente los cálculos de las nóminas sean diferenciales de una empresa a otra. Está toda la parte de ingeniería o de toda la parte de configuración de ingeniería de la compañía. Está toda la administración de proyectos, está todo el componente de servicio de datos, está todo el componente del CRM, que era el que nos hablaban ahora, un componente fundamental para todas las empresas que hoy administran. Entonces, todo el componente de ventas, toda la fuerza de ventas básicamente entonces se administra a través de un CRM, que es lo que le permite llevar un control y un componente de administración de todos mis clientes, cómo son, cuáles son los promedios de compra, cuál es el mejor cliente, cómo lo puedo entonces organizar de tal forma de que me diga si tengo sectorizados mis clientes por empresas, personas, tipo de negocio, tipo de mercado que yo atiendo, pues básicamente también me permite administrar todo este componente. Todo el componente entonces de lo que tiene que ver con los ingresos de mi compañía, es decir, toda la parte de componente de tesorería, administración de inventarios, etcétera, el acceso a mi sistema de información o el ERP, y toda la parte de lo que tiene que ver con la parte financiera. Este componente de estos ERP se amplían un poco más en módulos mucho más grandes que empiezan a ir enfocando a las compañías en realmente lo que necesitan. Es decir, aquí también se administra todo el componente de calidad para aquellas empresas que son certificadas por
ISO 9001 o 14000, 18000, o por el componente de laboratorios, o por componente de seguridad de la información, etcétera. Y también manejan unos componentes de lo que tiene que ver con la parte de proyectos en administración de mantenimientos de plantas para aquellas empresas que son productivas. Es un software que se adapta a cualquier tipo de compañía. Cuando recién ingresó a Colombia, hacia el año 2000, era muy costoso. Aún sigue siendo un poco costoso, pero efectivamente lo que a hoy requieren las compañías con el componente del software administrativo es que todo esté integrado, que no haya una parte por un lado, otra parte por la otra, que los activos fijos me los manejen por un lado, que la nómina por otro, no, que sea todo integrado. Y eso, pues, hoy es lo que han requerido muchas empresas grandes con respecto a poder llevar un control mucho más efectivo de su organización. Y eso le ha permitido entonces que los sistemas administrativos se vean entonces también soportados con el componente del sistema de automatización. Porque resulta que este sistema administrativo que yo tengo para mi compañía está montado en un servidor que puede ser que esté in-house, es decir, dentro de mi compañía, o puede ser que yo lo tenga arrendado y almacenado en la web. Y eso, digamos que de cierta forma me permite que con todos los componentes que yo tengo, de todas las herramientas de oficina, pues básicamente tenga que tener en cuenta varios elementos de los que nos mencionaban. Los tipos de navegadores, qué tipo de computador debe tener, qué características debe tener, que le permita que se pueda conectar a mi ERP o que yo me pueda conectar básicamente a él. Lógico, con una infraestructura de tecnología, que también es un componente de administración de oficina, que básicamente va enfocado a poder llevar claramente cuáles son los permisos que pueden tener esos usuarios que utilizan esas herramientas de oficina. Es decir, qué pueden hacer con su equipo, hasta dónde pueden navegar, qué pueden descargar, etc. Hoy, con la transformación digital y con todo el componente que se ha venido dando, efectivamente los riesgos son cada vez más latentes, más aún porque resulta que ese procesamiento de datos que nos estaban diciendo ahora, efectivamente cumple una característica muy específica, y es que el procesamiento de datos obedece por todos y cada uno de estos elementos que tenemos aquí. Cada que yo hago un asiento contable, estoy haciendo un procesamiento de datos. Cada que liquido mi nómina, pago seguridad social, pago vacaciones, liquido un funcionario que se fue, etcétera, o lo ingreso, estoy haciendo procesamiento de datos. Cada que hago una configuración en mi sistema, cada que empiezo a administrar un proyecto, cada que hago un servicio de datos, un CRM, unos ingresos, un acceso de control, todos estos elementos tienen procesamiento de datos. Tenemos riesgos bastante complejos, tanto internos como externos, dependiendo del tipo de procesamiento de datos. Entonces, hoy teníamos datos que básicamente se registran de forma manual, ¿sí? Pueden ser mecánicos. Un ejemplo de elementos mecánicos pueden ser entonces básculas de pesaje para camiones. Hay algunas básculas de estas que son mecánicas y lo que me entregan básicamente es el peso en una pantalla, pero ese peso es una transformación de efectivamente un movimiento de palancas que se convierten en unos impulsos eléctricos, y lo que me está mostrando en la pantalla es un dato que yo lo puedo reconocer. Son tantos kilos, tantas toneladas. Pero también está el electrónico, en el cual influyen entonces ciertos componentes, y hoy yo creería de que han surgido nuevos elementos adicionales que han permitido que ese procesamiento de datos empieza a ir un poco más allá. Empieza a ir un poco más allá, enfocado en qué. Hoy tenemos entonces dispositivos que tienen todo el reconocimiento biométrico para poder tener acceso en las oficinas, como la parte del control. Entonces, ese control biométrico puede ser por lectura de huella, puede ser por lectura del iris, puede ser por reconocimiento de voz, puede ser por reconocimiento de la cara, etcétera, o puede ser por una lectura de un infrarrojo que me lea un código de barras para poder efectivamente entrar y poder acceder a ciertas partes. Entonces, esa transformación digital hoy ha hecho de que efectivamente todos estos componentes vayan un poco más allá. ¿Un poco más allá en qué sentido? Se asume de que el mayor contacto que usted tiene hoy
son los celulares. Como ese es el mayor contacto que hoy tiene usted y son los celulares, la transformación digital obedece a que efectivamente vamos a llegar a la capacidad con los celulares de que efectivamente él pueda evidenciarse usted cuál es el comportamiento de ánimo suyo, si está contento, aburrido, triste o qué es lo que tiene, debido a que ese mayor contacto que usted tiene es con el celular. Entonces, muy posiblemente ese celular le va a poder decir en cualquier momento, darle un consejo con respecto a lo que usted esté pensando, cómo esté actuando. Entonces, el procesamiento de datos se vuelve delicado en el sentido de que esa administración de la información hace de que a hoy tengamos que tener unos controles mucho más claros, con el fin de que no se nos vaya información, ni tampoco terminemos recibiendo información que efectivamente no necesitamos y que a hoy nos están causando mucho, mucho daño. Además, porque cada vez nos convertimos en muy vulnerables en todo este componente que nos aborda de tecnología. Hoy hay empresas y personas muy inteligentes para poder timarlo a uno de una forma tan clara como una llamada pareciendo que fuera de un banco, solicitando la información, y en muchas ocasiones, pues efectivamente ellos tienen mucha más información de nosotros que la que nosotros tenemos como para poder validar si sí son o no son esas personas las que me están llamando, y a veces uno termina entregando todos esos datos. Por eso el control debe ser muy claro y muy efectivo, tanto a nivel empresarial, pero también a nivel personal, porque es que a nivel personal manejamos mucha información que creería uno de que esa información es confidencial y es propia de uno. Hay una información que sí de cierta forma es pública. ¿Cuál? Pues digamos que el número de la cédula, el nombre y el apellido. Pero de ahí en adelante hay una cantidad de datos que efectivamente se convierten en datos privados que no deberían de estar circulando en ningún momento. Por eso es que hay que estar muy pendiente de toda esta información que efectivamente tenemos y que circula de nosotros. Entonces, por favor, se prepara sistemas de apoyo a las decisiones. No sé si tengan alguna pregunta o haya algo adicional para decir. No, señor. Ok, entonces continuemos con el grupo D. Profe, hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Ya estoy acá. Nos expone entonces Paola y Marta, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Hola, profe, buenas tardes, y seguimos nosotros. Listo, ok, muy bien. Listo, ahí me escuchan. Sí, y vemos la presentación. Listo, profe, gracias. Bueno, el tema que nos correspondió a mi compañera Paola y a mí es el sistema de apoyo a las decisiones. Un sistema de apoyo a la decisión es una forma, es una forma de modelar datos y de hacer decisiones de calidad basadas en esto. Tomar la decisión correcta en los negocios se suele basar en la calidad de sus datos y su capacidad para filtrar y analizar los datos para encontrar las tendencias en el cual usted puede crear soluciones y estrategias. En las empresas este tema es pues de demasiada importancia, ya que al momento de tomar una decisión debemos de contar, digamos que con una información muy exacta y con la opinión de varias personas, porque una mala decisión o una mala respuesta a algo puede generar cambios grandísimos pues o graves en una organización. Entonces este es un tema pues que se le debe de prestar mucho cuidado. Seguimos.
sus características es el acceso a bases de datos, flexibilidad, interactividad, frecuencia de uso y variedad de uso. Bueno, los beneficios son acceso más fácil a la información, más exacta, relevante y concisa. Mejora la eficiencia personal. Proporcionar apoyo efectivo en ambientes de toma de decisiones en grupo. Promueve el aprendizaje y la buena formación. Entonces acá tenemos los diferentes tipos de sistemas de apoyo a las decisiones, que usualmente pues son software. Entonces empezamos con el primero, sistema de soporte a la toma de decisiones. Es un sistema de información basado en un computador interactivo, flexible y adaptable, especialmente desarrollado para apoyar la solución de un problema de gestión no estructurado para mejorar la toma de decisiones. Utiliza datos, proporciona una interfaz amigable y permite la toma de decisiones en el propio análisis de la situación. El ejemplo que tenemos es un software llamado Datamart, que es una base de datos departamental especializada en el almacenamiento de los datos de un área de negocio específico. Se caracteriza por disponer la estructura óptima de datos para analizar la información al detalle desde todas las perspectivas que afecten a los procesos de dicho departamento. Este es pues el primero que tenemos. El segundo, sistema para la toma de decisiones en grupo. Este es un sistema basado en computadoras que apoya a grupos de personas que tienen una tarea o un objetivo en común y que sirve como interfaz con un entorno compartido. El supuesto en que se basa el GDSS es que si se mejoran las comunicaciones, se pueden mejorar las decisiones, lo que siempre pues hemos hablado. Si no hay una buena comunicación, los datos pues no van a llegar a tiempo y como son, entonces pues la decisión va a ser de pronto errada o se va pues como a perder el objetivo que se tiene. El ejemplo que tenemos es el software IBM Lotus Notes. Combina las capacidades del email, del calendario y programación con una poderosa plataforma de desktop para aplicaciones y colaborativas. El software de Lotus Notes ofrece a sus empleados herramientas de colaboración críticas para la empresa. Facilita la toma de decisiones a través de la colaboración, incorporando conciencia, mensajería instantánea e integración de conferencias web. Listo. Seguimos con las EIS, el Sistema de Información para Ejecutivos. Este está destinado a apoyar el proceso de toma de decisiones de los altos ejecutivos de una organización. Este sistema presenta una información relevante y usan más recursos visuales y de fácil interpretación con el objetivo de mantenerlos informados. Bueno, y seguimos con el EDSS, el sistema expertos de soporte a la toma de decisiones. Y estos permiten cargar bases de conocimientos que se integran por una serie de reglas de sentido común para que diferentes usuarios las consulten, se apoyen a la hora de tomar decisiones, que se apoyen también en ellos para dar las capacitaciones. Los sistemas expertos constituyen el área de inteligencia artificial que quizás en este momento tiene más relación con el apoyo al proceso de la toma de decisiones en las organizaciones. Y acá les vamos a presentar un video, pues en realidad es un video muy corto, es de 2 minuticos, pero nos explica un poquito acerca del tema también. Y es animado. Pero eso sí se está escuchando, ¿cierto que no? No, no estás escuchando. No, no se escucha.
Ah, no, pensé que estaba escuchando. Bueno, compañeros, entonces ahí pues no hubo como sonido, pero al menos pues pudieron como analizar un poco el video sobre el tema que nosotros acabamos de exponer, también pues referente al personal, que es muy importante también en la toma de decisiones, ayudándonos pues con los software. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces con sistema de trabajo del conocimiento. Buenas tardes, profe. Sí, ya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, Ricardo. Bien. Ok, ya mi compañero vuelve a proyectar para que iniciemos entonces con la presentación. De acuerdo. De pronto ya ven la presentación. Sí, lo estamos viendo, Duber. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, nuestro tema, sistema de trabajo del conocimiento. Estamos Ricardo Espina y yo, Duvernay Rodríguez. El sistema de trabajo de conocimiento, o conocido como el Knowledge Work Systems, son sistemas de información que ayudan a las personas que trabajan con base en el conocimiento y en la creación e integración del nuevo conocimiento en una organización. Es decir, que esto va muy ligado ya a la habilidad que tiene cada persona para incrementar un conocimiento base y llevarlo de una forma exponencial a otro nivel. Tiene como objetivo promover la creación de conocimiento y garantizar que esta experiencia del conocimiento y técnica se integre adecuadamente en la empresa y pueda mejorar su funcionamiento. ¿Cuáles son los tipos de trabajadores del conocimiento? Entonces, tenemos los trabajadores de datos, que son aquellas personas
que procesan y difunden la información. Para este caso tenemos pues dentro de una empresa, pues las secretarias, el contador, las personas que manejan pues toda la parte administrativa, recursos humanos, en fin. Y los trabajadores del conocimiento, que son aquellas personas que crean el conocimiento. ¿Cuáles caben en este grupo? Pues los ingenieros de software, los arquitectos, ingenieros, científicos y entre otros. Este sistema, ¿dónde tiene su origen? Tiene su origen en el señor Peter Drucker, conocido como el doctor management o el gurú de la gerencia. Sin embargo, pues a él estos títulos no le gustaba que lo marcaran de esta manera, simplemente que lo reconocieran como un docente. En 1969 fue profesor durante 20 años de management en la Universidad de Nueva York. El término knowledge work fue acuñado en su libro más conocido, que era La Era de la Discontinuidad. Allí acuñó esta expresión para referirse a estos nuevos trabajadores que manejan la información continuamente y toman las mejores decisiones. Él decía, el mejor intelectual de hoy en día no es el que más datos memoriza, sino el que mejor los dispone y utiliza. El trabajador del conocimiento, su mayor capital, pues es eso, precisamente el conocimiento. Así es, Duber. Muchas gracias. Por favor, lo puedes avanzar porque mira aquí yo me quedé congelado. No sé si me pasa a mí, los compañeros me quedé congelado en la primera diapositiva. Ahí le avancé, Richie, sí. No le permito. Ya está avanzando, listo. Sí. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Como decía el compañero Duber, las características desde el trabajador del conocimiento enfocan que es una persona que se identifica en su área de especialización, más no con su empleador como tal, ¿sí? La organización es un medio que tiene el colaborador como tal, donde puede aplicar todos sus conocimientos. Su lealtad como tal se obtiene a través de, no se obtiene a través de un salario, sino a través de la oferta y las oportunidades para el desarrollo y el fortalecimiento de los conocimientos de la persona pues, que está a cargo del proyecto o la investigación. En este siguiente punto, que es donde no se puede ni se debe ser supervisado, ese punto es más enfocado en que debe dar buenos resultados con bases pues, en la información que tiene, en la experiencia que tiene como tal, para poder tener una rentabilidad o un buen resultado ante la empresa o la organización. Actúan como agentes de cambio, evaluando, iniciando, promoviendo proyectos. También son consultores internos en las áreas del conocimiento, en la relación de los cambios y las oportunidades que se estén gestionando en las áreas o en las empresas. Todas esas características evidentemente plantean importantes desafíos tanto en las organizaciones, en su gestión, porque deben generar el ambiente adecuado para el desarrollo de los trabajadores del conocimiento. Y no puede tratarse solamente de que son jefes y subordinados, no. Debe ser todo un equipo de trabajo como tal que puede cumplir con las expectativas y objetivos que están propuestos por la compañía o la organización. Adelante con la otra diapositiva del portal. Aquí resumimos como tal las características. Los trabajadores del conocimiento se forman de manera empírica, también a través de la experiencia con el tiempo pueden adquirir conocimientos sin tener pues, como tal el estudio. Tienen bases sólidas, a partir de ellas pueden formar proyectos para poder garantizar y ser productivos en las organizaciones. Están en constante actualización del conocimiento. Algo súper importante en todo esto son las herramientas tecnológicas que se deben utilizar pues, en los procesos. Muchas de estas herramientas hoy en día nos muestran a nosotros indicadores en gráficos, en tendencias,
en participaciones, en porcentajes, que nos dan una visual totalmente diferente de los diferentes negocios o en las diferentes áreas. Por ejemplo, nos ayudan a medir en el área de recursos humanos cuál es el índice de deserción de colaboradores, por empresa, por sección, por área, y nos ayuda también a identificar qué puede estar pasando en esa área, si es un tema como tal del líder o es un tema como tal pues, de otros factores que inciden en la deserción de los colaboradores. La siguiente, por favor, Duber. Gracias. Acá tenemos pues las aplicaciones en el campo del trabajo como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ingeniero de software es el trabajador de conocimiento, dado que brinda soluciones tecnológicas a los usuarios y debe desarrollar nuevas y mejores aplicaciones que le generen a dichos usuarios soluciones a sus necesidades y a la vez genere a ellos nuevos conocimientos como tal. Un científico es un trabajador del conocimiento porque investiga, analiza y crea nuevos conocimientos para el uso o bien de las personas o para las organizaciones basados en estudios de investigación. Y en sí los trabajadores o usuarios de conocimiento requieren herramientas adecuadas para su trabajo como el hardware, el software y plataformas de comunicaciones que les permitan desarrollar un trabajo solo de esa manera pueden crear conocimiento desde su labor diaria como tal, ¿sí? Profe y compañeros, eso como a grosso modo lo que es la presentación que teníamos. Espero les haya gustado y muchas gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces con sistema de... Profe, qué pena, ¿qué dijo? ¿Con qué seguimos? Continuamos, sistema de soporte gerencial. Hola, profe. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya le vamos a presentar. Listo, sistema de soporte gerencial. Nos tocó a la compañera Juliana Morales y a mi persona, Emanuel Martínez. Bueno, el sistema de soporte gerencial. Este tiene la función de apoyar la planeación, el control y la toma de decisiones proporcionadas por informes cortos y concretos que serán de gran ayuda para fortalecer las estrategias del negocio. Este sistema de información estará en manos de los gerentes de las organizaciones, quienes pueden tomar de él los informes, acceso a línea de desempeño real, históricos de informes pasados y que valdrá la pena para realizar los análisis comparativos. En resumen, hace toda la operación básica de la compañía. También, por ejemplo, pueden mostrar un informe en media página con información concreta que el sistema informático genera con el diseño, la apariencia, la disposición de datos o elementos con el fin de ofrecer una apariencia limpia y organizada que permite entender de una forma clara la información, justo en el tiempo que se requiera. Este también se divide en 4, que son entradas de información, procesamiento, salida de información y usuarios. La entrada de información son los datos resumidos de transacciones organizados en modelos simples. El procesamiento, esos son los informes de rutinas, modelos simples, análisis de bajo nivel, que son concretos y exactos. Y también por las salidas de información, que son informes resumidos y excepciones, y los usuarios son los gerentes de nivel medio. El sistema de soporte gerencial
tiene la función de apoyar la planeación, el control y la toma de decisiones, que son proporcionadas por informes cortos y concretos que serán de gran ayuda para fortalecer las estrategias del negocio. Este sistema de información estará en manos de los gerentes de las organizaciones, quienes pueden tomar de él informes especiales, accesos a líneas, desempeño y históricos de informes pasados. Los componentes del soporte del sistema gerencial son los sistemas de información, que pueden ser manuales o basados en computadores. Como el profesor lo decía anteriormente, pues ya por la modernización ya estos procesos ya se han aplicado las TICs y todos son basados en computadores. También por un SIBC, que se apoya en un hardware y un software de computadoras para el procesamiento y distribución de la información. Y también el último componente es el almacenamiento o insumo, el procesamiento y la salida del producto. Los tipos de información tenemos el nivel operativo, que son los soportes a las actividades diarias, rutinarias y son altamente estructuradas, como por ejemplo tenemos el procesamiento de pedidos de ventas, control de movimientos de materiales, cuentas por pagar y ingresos de datos personales. El nivel de conocimiento y la automatización de la oficina. Estos apoyan a los trabajadores del conocimiento a integrar nuevos conocimientos, valga la redundancia, y controlar el flujo de la información. Como por ejemplo tenemos el procesamiento de textos, imágenes, diseños, agendas, y estos son de soporte a la distribución de informes. También tenemos los de nivel administrativo gerencial, que soportan el seguimiento y la toma de decisiones de nivel medio. Tienen información periódica y son semiestructurados. Como por ejemplo también tenemos el análisis de ventas, control de inventarios, análisis de costos y análisis de utilidades. Y tenemos los de nivel estratégico. Estos apoyan las actividades de planeamiento a largo plazo, que soportan las decisiones no estructuradas, incorporan datos externos y son altamente interactivos, como por ejemplo tenemos los pronósticos de ventas y el plan de operación de los próximos 2 años. Ya dándole continuación, ya mi compañera les va a acabar de exponer. Bueno, también tenemos la parte de la inteligencia, que identifica realmente cuáles son los problemas y cómo se pueden atacar. Entonces, en dónde son, cuáles son los efectos y qué ocurre y cuál es la situación. Se tiene un diseño a las posibles soluciones a los dos problemas que se encuentran. Se tiene la selección de cuál es la mejor alternativa, entonces qué se puede usar, cómo prever esas consecuencias y las oportunidades que podemos encontrar en cada una. Y adicional se tiene una implantación de dónde se informan los resultados, cuál va a ser esas restricciones y cuál va a ser el proceso de mejora o qué se va a ejecutar. Dentro de los retos de los soportes gerenciales, entonces encontramos que deben ser se deben anticipar a los requerimientos futuros hasta un nivel de económico. Las empresas también deben de tener dentro de su organización pues estos sistemas, por lo tanto ayudan a manejar mucho mejor los riesgos y a quedar sin ellos. Otro es determinar el nivel de integración que se desea tener y qué costo esto implica, así como la oportunidad que eso brinda tener un buen sistema de gestión gerencial. Dentro de las estrategias de soporte gerencial cambian las metas, las operaciones, productos y relaciones con el entorno de las instituciones para ayudar a ganar una ventaja sobre las competencias. Tener los soportes gerenciales ayuda a tener un orden, ayudan a tener unos indicadores, a buscar siempre ir más allá de lo que se está planteando en la empresa y que esto pues sea de conocimiento tanto del cliente externo y adicional pues de la gerencia que sea compartida con los demás para que entre todos pues tomen las mejores decisiones y se lleven control. Los sistemas de información pueden planearse para obtener ventajas competitivas,
pero esta también es de táctica y no es difícil de sostener. De pronto puede ser unos más costosos que otros, pero pues es importante. Tipos de decisiones en los soportes gerenciales. Entonces están las estructuradas, son repetitivas, rutinarias, implican un procesamiento para tomarlas. No estructuradas son en las que toman las decisiones y deben proporcionar los criterios, la evaluación y un punto de vista determinado para la definición de los problemas. Y la semiestructurada, esta parte de los problemas tiene una respuesta proporcionada a los procedimientos. Pero ¿cuál es la finalidad del soporte gerencial? Ser flexible y proporcionar muchas opciones para el manejo de la información y su evaluación. Debe soportar variedad de estilos, habilidades y conocimientos capaces de cambiar a medida que las personas aprendan y debe contar con un modelo múltiple de tipo analítico, intuitivo para la evaluación de esta información. Aquí tenemos pues como un ejemplo de un sistema de soporte gerencial donde es una empresa que vende computadores y todo lo que tenga que ver pues con la parte tecnológica. Entonces tienen un sistema de gestión gerencial donde ellos codifican los productos, dan la descripción de cada uno, dónde se encuentra, si es en el país o en la región, en qué lugar y en su valor. Y por ello entonces cada vez que hagan sus ventas pues allí va a quedar el registro y sería también pues el proceso contable, ¿cierto? Eso es como un ejemplo. Aquí pues yo les decía presentar también un video, profe, cortico, para explicar cómo era pues más fácil. Profe, ahí se escucha. No, no se escucha. Profe, please. Primero una entrada con los CPS que ya hablamos, que da una información sobre los sistemas de información. Y el proceso se ordena, se organiza, se define por reportes de zonas que son realizados por los analistas, los que hablamos, administrativos o gerentes de nivel medio. Y la salida se obtiene los reportes de resumen, los reportes de acción, los reportes de detalle. Que se presenta en un informe corto, un resumido, pero con información completa, al tener 4 ejemplos. Aquí vemos una cadena de supermercados, la cual emite
ubicado en el director de temas famosas y los cuales tienen una buena relación. Listo, profe, ahí era como el ejemplo. Regáleme por el chat, por favor, el enlace del video. Listo, profe. Bueno, entonces, retomando un poco lo que nos habían expuesto cada uno de los grupos, entonces, el sistema de apoyo a decisiones obedece de cierta forma a cada uno de los elementos que de cierta forma nos han explicado. Es decir, yo para poder tomar una decisión soportado en las herramientas de automatización de oficina, en los sistemas de información administrativo y en todo el procesamiento de datos, cada uno de ellos pues hace un aporte significativo para poder tomar al respecto una decisión. Hay algunos sistemas que toman su propia decisión basado en impulsos o en variables que básicamente están monitoreando. Es por eso que muchos sistemas de apoyo a decisiones también son creados a través de inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial también es apoyada para cada uno de los sistemas que hemos visto, pero digamos que en este apoyo a la toma de decisiones se ve mucho más, digamos, realizado. En la toma de decisiones, para cuando hay inteligencia artificial, por ejemplo, el horno que hace las galletas en La Rosa, es hecho a través de inteligencia artificial y son 7 hornos en línea que básicamente él debe garantizar que efectivamente la galleta tiene que salir horneada. Es decir, que si alguno de los hornos tiene algún problema, el sistema es capaz entonces de que los demás deben de implementarle más candela, más cocción para poder que la galleta salga completamente horneada y no salga cruda. Entonces, esa toma de decisiones obedece a que hoy la mayoría de los sistemas que están involucrados dentro de los diferentes tipos de elementos que se manejan, obedecen a que tienen que tomar una decisión. Entonces, cuando es inteligencia artificial, hoy, por ejemplo, con vehículos autónomos, esos sistemas de apoyo a la toma de decisiones tienen que ser mucho más efectivos, pudiendo garantizar entonces así la protección de la vida. Y el sistema del trabajo y conocimiento, hoy existe un componente crítico, y es, digamos, que ese sistema del trabajo y conocimiento debería garantizar a hoy, por ejemplo, en cargos administrativos, una toma o un reconocimiento de ese conocimiento que el funcionario tiene. Es decir, que el sistema sea capaz de guardar todos esos elementos. Por ejemplo, hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, funcionarios como tesoreros que hacen diferentes tipos de negociaciones, por ejemplo, en bolsas de valores o en mercados externos, el manejo de eso no es fácil. Y a veces cuando una persona de estas, digamos, se va de una organización, pues deja un hueco bastante grande, además porque ese conocimiento se pierde. Entonces, a hoy, también con el componente de inteligencia artificial, sabemos que se le da un poco más de apoyo a este elemento, pero efectivamente creería uno de que a hoy este sistema de trabajo y conocimiento debe de profundizarse un poco más apoyado en todo el componente de tecnología que hoy se tiene. Y el soporte gerencial, pues efectivamente es un elemento fundamental que hoy tienen las compañías. Muchos sistemas administrativos, ERPs, etcétera, que digamos procesan, administran, reconocen y tienen unas bases muy fundamentales, son los que deben de entregar como ese tipo de decisiones o de datos ya fundamentados para poder que la gerencia o las juntas directivas puedan tomar las decisiones basados ya en hechos mucho más reales. Es por eso que, por ejemplo, hoy en muchas organizaciones ya se toman decisiones o por ejemplo, las contabilidades. Las contabilidades anteriormente se demoraban mucho para cerrar. Entonces uno veía que una contabilidad se demoraba hasta 15, 20 días para cerrar el mes anterior. Y efectivamente eso no da pie para tomar una buena decisión, además porque yo no conozco realmente cuál es el estado de mi compañía. A hoy, con los sistemas de información, la tecnología y los avances que se tienen para compañías, digamos, medianas y grandes, ya casi básicamente están haciendo cierres contables muy, muy al día.
Algunas se demorarán, no sé, 3 días hábiles o menos, pero digamos que hay mayor oportunidad de poder tener información a la mano para poder tomar una decisión. Más aún hoy, con el problema de todo este componente de paros, pandemias, etcétera, pues se necesita información acorde que le dé esa oportunidad a la compañía de poder establecer cuál es su estado actual y qué es lo que realmente tenemos que hacer. Además, porque todas estas situaciones efectivamente tienen que entregar una enseñanza muy clara para todas las empresas y todos los procesos. Bueno, entonces, en la plataforma, ustedes ya subieron todos los trabajos, ¿cierto? Este último trabajo, perdón. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Y en la portada dejaron el nombre de las 2 personas. Sí, señor. Ok. Entonces, creo que en Odin ya están entonces las notas de primer, segundo parcial, está la nota de seguimiento y solo estaríamos pendientes de esta que ya inmediatamente termina, entonces la califico, subo la nota, la registro en Odin y por WhatsApp entonces les doy las indicaciones para que puedan entrar a consultarlas. Una vez entonces ya las tenga registradas en Odin, entonces voy a proceder a registrarlas en clase para que puedan comparar que efectivamente entonces sí coincidan con las que son. No queda sino darle entonces los mayores agradecimientos a ustedes por haber estado en esta tutoría y esperemos que este segundo semestre nos podamos volver a ver de forma presencial en la universidad. Son ustedes muy formales, muchas gracias y una feliz noche y un feliz descanso. Gracias, profe, igualmente. Profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Profe.